Y si no, bueno, la conciliación es la conciliación, ¿no? Así que después del confinamiento creo que todos hemos aprendido bastante sobre eso. Bueno, continúo. Bueno, primero hacer un repaso rápido, muy rápido bueno, esto de las competencias, qué es una moda pasajera, cuándo empezó a usarse, qué ventajas aporta y en qué cambia, ¿no? En qué cambia el enfoque, sobre todo. Bueno, decir que el enfoque por competencias no es nuevo. De hecho, desde 1973 David McClelland, bueno, pues detectó algo que ya sabíamos, ¿verdad? Que las tradicionales pruebas de aptitudes, de inteligencia, de capacidades, no correlacionan con el éxito en la vida y muchas veces eran discriminatorias esas medidas a favor de los hombres anglosajones blancos y discriminaba a mujeres, discriminaba a etnias y discriminaba a gente de escasos recursos. Por esto que sabemos, por la historia del concepto de inteligencia y de aptitudes, bueno, pues McClelland y otros autores como Spencer, Marta Ales, etcétera, comenzaron a desarrollar estrategias de investigación que permitieran determinar qué caracterizaba realmente a las personas con un alto nivel de desempeño. De hecho, Daniel Goleman, en su famoso libro de Inteligencia Emocional, lleva un poco a la misma conclusión como punto de partida para su libro, ¿no? Que la inteligencia tradicional académica no determinaba el desempeño. Bueno, ¿y para qué? ¿Para qué utilizamos hoy en día modelos de gestión de desempeño, por competencias, perdón? Básicamente para mejorar la competitividad de las empresas y sobre todo hoy en día que los cambios son una constante y cada vez más acelerados, implica una mejor capacidad de adaptarse y de adelantarse a esos cambios que están sucediendo y que cada día nos dejan más asombrados. Todos los avances de inteligencia artificial, automatización, tecnología en general, pues si no tenemos un mecanismo ágil para adaptarnos a esos cambios, pues nos quedaríamos atrás. En cuanto a los ámbitos de aplicación, sirve tanto para la descripción de puestos de trabajo como para la selección de personal, la evaluación del desempeño a lo largo de toda la vida laboral de la persona, la formación, etc. Todo lo que son los programas de incentivo variable de las empresas se están basando en la evaluación de desempeño y la evaluación de desempeño a su vez se enfoca en muchas ocasiones en el enfoque por competencia. Bien, ¿qué es una competencia? Aunque seguro que todos ustedes manejarán algún tipo de definición, me voy a centrar en dos. Una, la de Spencer, que es una característica subyacente en un individuo que está relacionado con un criterio estándar de efectividad y un desempeño superior a un trabajo o situación. Es decir, es una característica subyacente, las competencias en sí no son conductas observables directamente, sino son características subyacentes a las conductas, lo veremos un poquito más adelante, y está relacionado con un estándar que en este caso lo marca la empresa en función de las personas que mejor desempeñan esas funciones en ese puesto de trabajo concreto. Entonces siempre está relacionado con un estándar de qué es lo que debe la persona ser capaz de hacer y en qué condiciones, ¿no? Bien, según la Ley Orgánica 5/2002, que es, digamos, el pistoletazo de salida oficial del sistema de cualificaciones en nuestro país, que bueno, estoy convencidísimo de que ustedes la habrán leído y estarán ya un poco hartas de esta ley, famosa Ley Orgánica 5/2002. La competencia se define como el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo. Bueno, simplemente para aunar, para consensuar de qué hablamos, ¿de acuerdo? Bien, algunas características de las competencias. En primer lugar, están finalizadas. ¿Qué quiere decir con esto? Esto tiene mucho que ver con lo que decía en este caso Cattell, uno de los autores de inteligencia, que hay una diferencia entre una inteligencia fluida, una inteligencia a capacidad general de resolver problemas y una inteligencia cristalizada. Es decir, esa inteligencia aplicada a ámbitos y a tareas concretas. Pues bueno, las competencias están más enfocadas o más cercanas a esa inteligencia cristalizada que hablaba Cattell. Son aprendidas,
todos podemos ser más competentes en las competencias, porque no tienen que ver con la inteligencia fluida esa que hablábamos antes, sino como el desempeño en cuestiones concretas. Están organizadas siguiendo una jerarquía, aunque vemos que hay jerarquías y organizaciones de todo tipo. Modelos de competencias hay miles. No les voy a complicar la vida con explicarles los distintos modelos de competencias porque realmente no nos llevan a gran cosa. A mí me gustan de Spencer y Spencer, pero hay muchos más. Marta Ales, que es para mí, para mucha gente, una de las principales autoras en temas de competencias y además en lengua hispana, es argentina, tiene también su modelo. Son cuestiones de matices y yo creo que cada uno, cada una o cada entidad en su caso debe elegir el que más se ajusta también a las características de la población que atiende. Luego no son directamente observables. Cuando decimos capacidad de trabajo en equipo, es difícil que haya una única tarea, una única conducta que nos permita identificar si alguien es competente en trabajar en equipo. Con lo cual son un ente subjetivo hasta cierto punto, en el cual se resumen muchas conductas concretas, ¿no? No hay, de hecho, una única medida. Digamos que los tipos de las competencias, normalmente hablamos de conocimientos o de habilidades, pero que también entran en juego cuestiones como el autoconcepto, características físicas. No me refiero a si eres alto o no, sino me refiero a cuestiones como tiempo de reacción, capacidad de cargar peso, ese tipo de características fisiológicas o biofisiológicas que están en la base de muchas tareas, ¿vale? Y, por supuesto, la motivación, aunque la motivación, digamos, tiene un nivel de abstracción bastante importante. Ahora veremos que hay competencias que son más fáciles de medir y competencias, más que de medir directamente, y son más complicadas, ¿de acuerdo? Como les estaba comentando, los conocimientos y habilidades son muchas más fáciles de identificar y desarrollar mediante programas de formación, conocimiento declarativo que decíamos en su momento, hechos, datos, principios, habilidades son contenidos procedimentales, ¿verdad? No sé por qué se me salta la diapositiva. Si alguien está viendo las diapositivas, por favor, no las manejen porque si no se me salta a mí. Conocimientos y habilidades serían la base, lo más fácilmente identificable, y luego estaría motivación, rasgos de personalidad, autoconcepto, que son más complicados de medir y de desarrollar, ¿no? Siempre hacemos en casi cualquier tipo de formación dinámicas de autoestima, autoconcepto, y sabemos que sí, que en ese momento la gente sale contenta, sale motivada, pero bueno, hay que ver cuánto dura el efecto de ese intento de subir un poco la autoestima de las personas, que de hecho, sobre que las de ustedes que trabajen con parados de larga duración, pues habrán sufrido lo complicado que es estimular la autoestima de personas que tienen su autoestima laboral y muchas veces la autoestima en general bastante perjudicada. Creo que se acaba vamos, yo por lo menos no estoy viendo mi presentación ahora. Yo sí la estoy viendo. Ah, vale. Pues sí, yo también. He dejado de verla. Vale. Ok, pues nada. Sigo aunque sea un poco a ciegas. Vale. ¿Se está viendo el modelo de la pirámide? Es que ya les digo, no lo veo y voy un poco a ciegas ahora mismo. Ahora mismo se ve la diapositiva relacionada con el marco europeo de cualificaciones. Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a volver a compartir, ¿vale? Para ir todos al mismo ritmo. No tardo nada. Mejor. De hecho, lo que voy a hacer es compartir directamente la pantalla para ir todos juntos. Vale. Les comentaba eso, que como decía, hay algunos
que son las destrezas o habilidades, los conocimientos, y otras que son menos visibles, más difíciles de identificar, con lo que comentábamos: autoconceptos, rasgos de personalidad, motivaciones. Y bueno, el símil que se suele hacer es un iceberg. Yo he elegido esta pirámide porque, vamos, dibujando no soy nada bueno, no es una competencia mía precisamente, ¿vale? Y bueno, me imagino que esto sí les sonará. Jacques Delors, en un documento del año 90 y algo, ahora mismo no me acuerdo el año, creo que 96, definía un poco la educación del futuro, que hasta ahora estaba concentrada en el saber, en los conocimientos, y enfocaba que la educación del futuro, y educación me refiero a educación a lo largo y a lo ancho de la vida, no solo la educación primaria o secundaria, debía incluir otras cuestiones que no sean solo el saber o el saber hacer, ¿no? Las destrezas y habilidades, sino también el saber estar, actitudes, intereses, el querer hacer y el poder hacer. Bueno, esto es un desarrollo posterior de lo que dijo Jacques Delors en su momento. Y al final, con todas estas patas, está el hacer, ¿no? Está la competencia. Nada, esto es un resumen bastante rápido de lo que se entiende por competencia. Ejemplos de competencias, ya les digo, hay muchos. En este caso concreto es el modelo de competencia de Spencer & Spencer. Y empezamos a ver distinciones. Estos son competencias genéricas, competencias las llamadas, a mí no me gusta llamarlas así, pero las llamadas soft skills o habilidades blandas. Pensemos que normalmente las competencias de las empresas son modelos de este tipo de competencias genéricas y no tanto de competencias técnicas específicas como las que reflejan, por ejemplo, los certificados de profesionalidad que están basados en el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. De hecho, normalmente son todo lo contrario. Las competencias en las empresas se miden como competencias blandas porque se miden a lo largo y a lo ancho de toda la organización. Es decir, hay una serie de competencias que tienen que cumplir cualquier empleado o empleada de esa organización. Lo que pasa es que, bueno, los niveles evidentemente van a variar en función del perfil de cada uno. Y normalmente, pues, una empresa mediana tiene unas 15 competencias transversales que engloban a toda la organización, y ahí cada puesto de trabajo va colocándose en función de el nivel que se requiera en dicha competencia. Por otro lado, está el modelo que estamos acostumbrados en los servicios públicos, y en los servicios públicos estamos acostumbrados a ver competencias según dicta el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, que normalmente son específicamente técnicos. Y esto es una diferencia de enfoque importante. Las ventajas del enfoque por competencias para la empresa son la menor rotación de los empleados, un mejor rendimiento individual y grupal, y sobre todo estos beneficios o ventajas que pueden ver en sus pantallas, hay una que es esencial, que es el contar todos y todas con el mismo diccionario, con el mismo lenguaje para definir los comportamientos deseables o hacia dónde caminar. Esto nos pasaba antes con el sistema de formación profesional para el empleo, que cada uno, la formación reglada hablaba un lenguaje, la formación ocupacional hablaba otro, los convenios colectivos otro totalmente distinto, la CNO el suyo, y entonces, bueno, todo esto se ha ido integrando. Sí es cierto que queda trabajo por hacer, pero se ha ido integrando y hay una mejora significativa desde que el Instituto Nacional de las Cualificaciones ha integrado todo esto. También las competencias permiten un sistema de trabajo sobre las competencias, los conocimientos, las destrezas que tienes que tener para poder formar continuamente y adaptarte a los cambios. Y, evidentemente, si utilizas bien el enfoque de cara a la selección, reduces los costes de una mala selección, que es algo que muchas empresas no tienen en cuenta, pero
los costes de una mala selección pueden ser terribles. Muchas empresas rotan tanto al personal porque simplemente no cogen una calculadora y se ponen a ver cuánto les cuesta hacer una mala selección y el tener un gran volumen de rotación. Porque ese tiempo de mentorización, de acogida, de mentorización y demás, eso cuesta dinero. Lo que pasa es que como no entra y sale de la caja física, no son billetes, no se cuentan, pero bien, como les decía, los grandes tipos de competencias son dos, las competencias genéricas y las competencias específicas. Hay distintas formas de llamarlo. Yo normalmente lo suelo llamar así, competencias genéricas, competencias específicas. Pero también se le llama a las genéricas competencias nucleares o lo que les comentaba del término soft skills. Y las competencias específicas se les suele llamar así o hard skills. Me imagino que les sonará a todas la terminología soft skills o habilidades blandas, habilidades duras. Bien, ponemos un ejemplo muy breve de cómo se define la competencia de orientación al cliente. Este es un ejemplo real sacado de una empresa real de aquí de la isla. La orientación al cliente se define como implica un deseo de ayudar o servir a clientes externos e internos, de comprender y satisfacer sus necesidades, aún aquellas no expresadas. Implica esforzarse por conocer y resolver los problemas del cliente, tanto el cliente final a quien va dirigidos los esfuerzos de la empresa, como los clientes de los propios clientes, con un trato personal cuidado basado en el respeto. Y una actitud concreta de contar con las necesidades del cliente e incorporar este conocimiento a la forma específica de planificar la actividad. Bueno, como vemos, el trabajo de una empresa de definir sus competencias, imagínense, esto luego tienes que ponerle niveles y tienes que consensuarlo con los distintos agentes y hacer a lo mejor 15 o 20 definiciones de estas competencias. Es un trabajo arduo realmente, pero es un trabajo fundamental de cara a que todo el mundo sepa a qué nos referimos con orientarnos al cliente, porque estoy convencido que si hago un test y cada una escribe que entiende por orientación al cliente, vamos a tener matices distintos sobre algo que se supone que todos estamos entendiendo a la perfección y no siempre es así, ¿vale? Bueno, esto es calidad en el trabajo, es otro ejemplo. Vale, más diferencias entre cómo se trabajan las competencias en las empresas y cómo se trabajan en el servicio público. Normalmente, bueno, nosotros sabemos que tenemos un sistema de niveles de las cualificaciones que van en 5 niveles, que ahora miraremos. Normalmente en las empresas se suele seguir el modelo americano, ¿vale? Un modelo americano que empieza por A, que es el 100% de la competencia, sigue por B, que sería el 75% de la competencia, C, que normalmente es el nivel mínimo de desempeño de esa competencia, y un nivel D, que es un desempeño insatisfactorio de la competencia, ¿vale? Se puntúan como, es más como las notas americanas, ¿no? Donde A es el sobresaliente, por aquí decirlo, y D es el insuficiente. Este es un poco el sentido que se encontrarán cuando vean documentos de competencia, esto de nivel A, nivel B, ¿a qué se refiere? Pues se refieren a esto, a esta lógica que les he puesto en forma de pirámide invertida. 100%, 75, 50, que es el aprobado, el nivel mínimo de la competencia, y el D, que en este caso sería un desempeño insatisfactorio, ¿vale? Por ejemplo, esto llevado a la competencia tolerancia a la presión, podríamos interpretarlo como nivel A, 100%, a los objetivos previstos en situaciones de presión y tiempo, inconvenientes, imprevistos, desacuerdos, oposición y diversidad. Vamos, solo le faltó poner en caso de guerra nuclear, y su desempeño es alto en situaciones de mucha exigencia. Tendríamos el nivel B, que es recuerdo que es el 75% de la competencia, que habitualmente alcanza los objetivos aunque esté presionado A por el tiempo, y su desempeño es bueno en situaciones de mucha exigencia. Bueno, vemos que reducimos un poco, pero sigue siendo un muy buen desempeño. El nivel C, que es lo mínimo que se pide, alcanza los objetivos aunque esté presionado. Su desempeño es inferior en situaciones de mucha exigencia. Vamos, lo que nos pasa a casi todo el mundo, tendríamos un nivel C
según esta definición. Y un nivel D, que sería que no se cumple satisfactoriamente la competencia, su desempeño se deteriora en situaciones de mucha presión, tanto sea por los tiempos o por imprevistos de cualquier índole, tanto por los tiempos o por imprevistos de cualquier índole. Desacuerdos, oposición, diversidad. Vale, hasta aquí vamos bien, se va entendiendo. Comenten en el chat, voy a abrir un momento el chat. Vale. Comenten, vale, perfecto. Vale, si quieren comentar algo que no se ha entendido. Vale, de acuerdo, pues seguimos. Piensen que yo ahora mismo no estoy viendo el chat a no ser que pare, ¿vale? Entonces a lo mejor si Marta, si ves algo urgente, sí que me tomas el micrófono y me dice, vale, ¿vale? Perfecto. Bueno, llegamos a un terreno que nos conocemos más, ¿no? El marco europeo de cualificaciones o European Framework of Qualifications, que el FQ, que es perdón por mi pronunciación inglesa, soy de la parte alta de un pueblo de Tenerife, así que mi inglés no es de Cambridge, precisamente. Bueno, el FQ es un sistema común de referencia que permite a los distintos países europeos comparar sus sistemas de cualificaciones, con lo cual permitir la movilidad. Pensemos que el sistema de cualificaciones a lo largo y ancho de toda Europa se estableció con el objetivo primario de potenciar la movilidad de los europeos en los distintos países. Esto fue un sueño muy bonito de una Europa que parece que ha quedado atrás en los años, pero recuerdo que cuando esto empezaba a principios de los años 2000, 2001, era mucha energía poniendo para convertir a Europa en el mercado más dinámico del mundo. Creo que nos estamos quedando un poquito descolgados en eso y creo que hay que ponerse las pilas, ¿no? Bueno, el marco que definió la Unión Europea en ese momento estaba muy influenciado por el documento que les comenté de Jacques Delors, La educación encierra un tesoro, y que hablaba de la importancia crucial del aprendizaje permanente a lo largo de la vida, lo que se llama lifelong learning, pero también hablaban del life with learning, es decir, el aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la vida. Sin esta definición de competencias, sin un marco que estructurase cosas como las experiencias, cómo incorporar este marco a las experiencias profesionales fuera de un texto formal, voluntariado, todas esas competencias que adquirimos por vías no formales e informales, era imposible encajarlas dentro de un modelo puramente académico. Entonces, bueno, eso ha permitido también procedimientos como, por ejemplo, la acreditación de competencias que hace anualmente una o dos convocatorias en el Instituto Canario de las Cualificaciones. Es decir, se ha establecido un marco el cual nos permite acreditar formalmente una serie de competencias que han sido adquiridas por las personas por vías informales o no formales. Bien, como bien sabrán, el EQF o el FQ, ahora no me acuerdo del orden, la verdad, tiene 8 niveles y el catálogo nacional de cualificaciones profesionales, el que llevamos en España, tiene 5, más que nada porque el nivel 6, el nivel de doctor, que corresponde al nivel 8 del sistema europeo, está sin definir, ¿vale? Eso es algo que no se ha logrado todavía integrar. Y bueno, corresponde por supuesto a los niveles de los certificados de profesionalidad que tenemos hoy en día. Tendríamos en el nivel 1, que es el nivel de operario, que es el nivel de los certificados de profesionalidad de nivel 1, no corresponde, esta última columna es el sistema de educación superior, ¿vale? El marco de educación superior, con lo cual sí que tenemos algunas correspondencias a partir de los niveles 3. Porque recordemos que formación profesional de grado superior ya se considera educación superior. Bueno, al lío. Los niveles 1 y 2 europeos corresponden a nuestro nivel 1, los niveles 3 y 4 de Europa corresponden a nuestro nivel 2, que se corresponde
con graduado en eso, técnico medio y los certificados de profesionalidad del nivel 2. Nivel 3 se conocería con bachiller o técnico superior de FP, con nuestros certificados de profesionalidad nivel 3. Y luego ya los niveles 4 y 5, estamos hablando de grado universitario y máster. Y el nivel sin definir sería el hipotético nivel 6, que sería el nivel 8 europeo. Bueno, esto un poco para que ustedes todos, al ser profesionales, manejan esto, pero hacer un poquito de marco, ¿vale? Bien, ¿cómo nos llevamos esto a la orientación? Bueno, evidentemente en cualquier proceso de orientación tenemos estas 4 fases básicas. Podrán decirme, evidentemente, que esto es muy genérico y demás, pero bueno, nos vale como marco. Primero la acogida y la posterior definición del objetivo profesional. En este caso, en orientación por competencias, que también se suele hacer de otra forma, pero en orientación tradicional, es decir, bueno, vamos a definir cuál es el referente del puesto al que quieres acudir, ¿no? Todas sabemos que en orientación, cuanto más concreto sea el objetivo profesional de la persona, mucho más fácil lo tiene para alcanzar los objetivos. Permite fijar un plan e ir hacia ese plan, un plan definido con una serie de pasos, con una serie de etapas, ¿no? Lo primero que haríamos después de definir ese objetivo profesional es decir, bueno, vamos a ver el puesto de trabajo al que optas, al que te gustaría abrir. Vamos a desgranarlo, vamos a ver cuál es ese referente del puesto. A partir de ahí, lo que hacemos es comparar el objetivo profesional de la persona con su perfil competencial, es decir, con qué es lo que podemos acreditar de esas competencias que se piden para el puesto. Y a partir de ahí hacemos el diseño del itinerario formativo y profesional, el itinerario personalizado para que llegue a esos objetivos. No le estoy contando nada nuevo, ¿vale? Por supuesto, cuando definamos el objetivo profesional de la persona, cuanto más preciso sea, mejor será de cara a definirlo y poder establecer un plan de acción, con lo cual más nos ayuda a la persona. Estoy convencido que todas ustedes están hartas de decirlo a las personas a las que atienden, de oye, no tienes que concretar, que no vale eso de quiero trabajar en lo que sea, porque al final es en lo que sea. No te da herramientas para caminar. Vale. Evidentemente, ese proceso de definición del objetivo debe contar con lo que ya sabemos, que es su historia profesional, incluyendo la educación reglada, la formación complementaria y la experiencia, y un análisis y reflexión sobre conocimientos, habilidades y actitudes que posea la persona. Hay test, por ejemplo, en OPEA se ha utilizado, en algunas OPEA se ha utilizado otros años el COMPETEA. Hay otros test de valoración de competencias que te permiten este segundo punto, ¿no? Un poco dar un feedback a la persona de los conocimientos, habilidades y actitudes que posee. No sé qué tal les ha ido la utilización del COMPETEA, si les ha servido o no. Luego me gustaría que lo comentaran en el turno de preguntas, pero bueno, hay otras cuestiones. Competencias, COMPETEA no es el único, lo que pasa es que sí que en nuestro país es uno de los más utilizados. Sobre todo porque, bueno, permite la corrección automatizada. En el caso de ser psicólogo o psicóloga colegiado, pues permite hacer la corrección automatizada y no tienes que estar corrigiendo tú a mano. Evidentemente, la definición del objetivo profesional es importante analizar con la persona cosas que ya sabemos, qué distancia te separa del mismo. Mira, yo es que quiero ser astronauta. Mira, ¿cómo te llevas con las matemáticas? No termina eso, pues. Vamos a ver cómo enfocamos eso, ¿no? Los recursos existentes, recursos sociales, recursos familiares, recursos personales con los que puedes contar y esas circunstancias que suponen un obstáculo, ¿no? El objetivo profesional, evidentemente, para hacer una orientación por competencia, tenemos que vincularlo a un puesto de trabajo. No tiene por qué ser un puesto de trabajo en una empresa en concreto, pero cuanto más preciso sea, por supuesto, mejor podremos desarrollar ese itinerario. Vale, una vez elegido el objetivo profesional, es el momento de irnos a la profesión, a la ocupación y ver qué nos encontramos. Bien, para eso tenemos dos posibilidades. Una, que esté ya recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
Si ya está recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, tenemos el trabajo medio hecho. Y por otro lado, el caso de que haya una ocupación que no esté en el catálogo nacional, porque sea muy, sobre todo las que son muy novedosas, son bastante complejas porque no solo no están en el catálogo nacional, sino que a veces es duro encontrar documentación relacionada a un estudio mínimo de qué habilidades, qué competencias se requieren. Por ejemplo, estoy pensando en una ocupación como la de trafficker online, ¿no? El trafficker básicamente es un especialista, no tiene por qué tener estudios superiores, ni mucho menos, pero es una persona que se encarga de captar tráfico de Internet para dirigirlo a sitios de sus clientes. Es una profesión nueva, o la de copywriter, ¿no? Copywriter básicamente es una persona que se encarga de hacer textos persuasivos de cara a una página web, a un manual, hacer textos, pero no textos periodísticos o textos académicos, sino textos persuasivos, que vayan muy al grano y muy capten. Al final lo que quiere un copywriter es que se hagan conversiones, es decir, que se hagan compras en un sitio web, ¿no? Entonces, claro, estas dos profesiones tan nuevas no están evidentemente en el catálogo nacional y nos va a costar más trabajo localizar información relevante para ello. Evidentemente, este no es el caso, no suele ser el caso habitual de la mayoría de los servicios de orientación en los que trabajamos, pero sí que hay, por ejemplo, no sé si por ahí está el compañero Swankar, en el programa PISE, por poner un ejemplo, ¿vale? Te encuentras muchos jóvenes universitarios o muchos jóvenes con un perfil que no es el perfil de persona joven, sin estudios y tal, que a lo mejor, digo solo a lo mejor, es la mayor cantidad de usuarios y usuarias que atienden en su día a día. Pero sí es cierto que evidentemente hay de todo. Vale, ¿qué tenemos dentro del catálogo nacional? ¿Vale? ¿Qué es lo que podemos rascar del catálogo nacional? El catálogo nacional, digamos que tiene dos partes. Una parte es genérica del puesto, que nos permite dibujar un marco general del puesto, y luego cada competencia de forma separada. Dentro de lo que es el apartado genérico del puesto tenemos evidentemente el sector y la actividad, la ocupación, los distintos puestos de trabajo que se pueden ejercer. Evidentemente no debemos confundir ocupación con puesto de trabajo. Una ocupación puede ser auxiliar administrativo, pero anda que no hay distintos tipos de auxiliares administrativos en función del departamento concreto en el que trabajan, además con competencias que muchas veces no son las mismas. Evidentemente, un auxiliar administrativo de un almacén de logística tiene que tener unas competencias de inventario que a lo mejor el auxiliar administrativo de recursos humanos no tiene ni idea. En cambio, ese de recursos humanos sí que va a tener que tener nociones básicas, evidentemente, de recursos humanos y de legislación laboral, por lo menos en lo que atañe a sus funciones cotidianas. Luego habla de una competencia, la definición del puesto habla de una competencia general, una descripción general de su marco competencial y qué productos, qué resultados, es decir, qué tipo de software informático tiene que utilizar y demás. Todo esto nos da una pista sobre si no podemos, porque el tiempo es el que es, evidentemente, pero sí que nos da mucha pista de decir, bueno, las competencias que van encaminadas por aquí. Este es el camino que tienes que seguir. Evidentemente, un auxiliar administrativo de logística debe aprender a utilizar mínimamente un software como puede ser el Excel, bueno, cualquier auxiliar administrativo. Pero nos da una guía, bueno, estos son los productos y resultados que tienes que obtener. Pues bueno, oye, pues aprende a 3 para que desarrolles esta parte de la competencia, ¿no? O aprende Excel para que puedas desarrollar esta parte de la competencia. Eso con respecto a la ocupación en general. Luego si ya empezamos a lo que tiene que ver con cada una de las competencias que definen una ocupación, tenemos la denominación y el nivel requerido. Sabemos que en el catálogo nacional, pues si una competencia es de nivel 2, todas las competencias, perdón, si una cualificación es de nivel 2, todas las competencias requeridas van a ser de nivel 2.
qué indicadores de actuación tiene, es decir, qué tiene que conseguir la persona, cómo verificamos esto, y luego llegan al punto está tan desglosado que llegan al punto de decir, ¿qué tengo que observar concretamente para llegar a ver si se cumple o no la competencia? Evidentemente esto es un trabajo muy tedioso, muy largo, y no podemos personalizarlo tanto como nos gustaría, porque ocupaciones hay muchísimas, ¿no? Pero sí que nos podemos quedar, sobre todo con la parte genérica de marco del puesto y algunas competencias que consideremos nosotros clave. Evidentemente, en un servicio sectorial, como puede ser la Fundación Laboral de la Construcción, es mucho más fácil desarrollar entre todo el equipo una serie de criterios a la hora de identificar las competencias. En el caso de servicios generales que no están sectorizados, como puede ser una OPEA y demás, es mucho más complicado llevarlo a cabo. En servicios específicos como la Fundación Laboral de la Construcción o lo que puede ser FEMETE o FEMEPA en Canarias, que básicamente son las federaciones del metal, puede ser mucho más sencillo. Eso sí, por ejemplo, las federaciones del metal integran a tantos sectores, actividades económicas distintas, que es muy complicado llegar realmente hasta el nivel de especificidad, perdón. Pero desde luego, lo que es la parte genérica de referencias del puesto, nos puede permitir a nosotros saber exactamente dónde mirar y qué es lo que podemos esperar de una persona que desarrolle esa ocupación. Evidentemente, lo que les comentaba, hay ocupaciones que no están en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, pero sí, sobre todo las ocupaciones que llevan más años en funcionamiento, si buscas en Internet las descripciones de los puestos de trabajo, normalmente encuentras de muchas de ellas, ¿vale? Creo que incluso de profesiones relativamente nuevas como Community Manager, tienes ya descripciones de puestos de trabajo. Las descripciones de los puestos de trabajo y lo que nos ofrece el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, básicamente es la misma información, básicamente, con distintos nombres. Por ejemplo, lo que llamamos nosotros competencia general, en las descripciones de los puestos de trabajo se llama misión general del puesto, que es un párrafo que describe a qué se dedica esa persona. En vez de unidades de competencia, que es lo que utilizamos nosotros, en las descripciones de puestos de trabajo se utiliza funciones del puesto. Requerimientos del puesto se suele referir a qué herramientas, qué instrumentos, qué equipamiento tiene que tener la persona a su disposición o cuáles va a tener a su disposición, ¿vale? Tiene un ordenador, una mesa, un teléfono, todo eso se lista en requerimientos del puesto. Como ven, básicamente toda la información que tenemos en el catálogo nacional lo tenemos en una descripción del puesto de trabajo. Lo único que hay que saber dónde buscar cada cosa. Con lo cual, bueno, teniendo esto es fácil definir a grandes rasgos o incluso aterrizar mucho y profundizar mucho la definición de hacia dónde quiere ir la persona, hacia dónde está dispuesta a ir, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Ahora bien, ¿cómo hacer intentar integrar esa información del objetivo de la persona con lo que tiene la persona? Pues con las fuentes de evidencia de las competencias. ¿Cuáles son las fuentes? Pues las que normalmente trabajamos en orientación. Aquí no hay nada nuevo. Los contenidos de la formación reglada o formación para el empleo que se ha realizado la persona, los mecanismos oficiales de acreditación de las competencias del Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales. En el caso de la compañera que es de Sevilla, pues el organismo indicado del SAE, del Servicio de Empleo, contenidos de la formación complementaria realizada, los certificados de funciones en el puesto de trabajo. Pensemos que las certificados de funciones, como cada vez se va utilizando más el enfoque por competencias, cada vez irá haciendo más falta que las personas les insistamos que pidan certificados de funciones, ¿vale? Porque les va a facilitar mucho
construir el itinerario con esa persona. Los informes de seguimiento de prácticas curriculares y extracurriculares, ¿vale? Esas son las fuentes más habituales. Y luego otras fuentes como son las funciones desarrolladas durante el voluntariado. Ahora, desde hace un par de años, las distintas organizaciones de voluntariado como Boy Scouts y creo recordar Cruz Roja, la gente de Tenerife Solidario, en el caso de Tenerife, que es el organismo del Cabildo que integra distintas entidades de voluntariado, está bastante metido en este tema, lo digo por la gente de aquí, ¿vale? Pues distintas ONGs que trabajan con mucho voluntariado están introduciendo sistemas de evaluación de las competencias desarrollando el voluntariado. Eso es muy importante, decir a la gente que es voluntaria, oye, pide a tu entidad que te pase este test porque bueno, son más evidencias de competencia. Por otro lado están los certificados de pruebas de reconocido prestigio, como los exámenes de Cambridge, ahora el Lingua Skills se llama, el BULATS ahora se ha cambiado, ahora se llama Lingua Skills, o en los exámenes de inglés de Oxford, el Instituto Goethe, Alianza Francesa, etc. O, por ejemplo, de ofimática tenemos los certificados oficiales de Microsoft, y bueno, hay muchos otros de Java, de muchos otros. Los cursos, por ejemplo, de Google Actívate o de Facebook, que se llaman Facebook Blueprint, pues son certificados de cursos realizados por estas entidades que, bueno, tienen prestigio. Y luego, por ejemplo, la Xunta de Galicia tiene una acreditación de ofimática que se llama Codix, que está en funcionamiento, por lo menos hasta el último momento que yo sepa, estaba funcionando un sistema de acreditación. La verdad es que considero que haría falta tener en España un sistema de acreditación de competencias ofimáticas para poder tener evidencias de competencias de todo esto. Vale, y luego, bueno, otros registros que ustedes tendrán preferencia a la hora de pedirle a sus usuarios una serie de documentos acreditados por alguna entidad, ¿vale? Bien, una vez, permiso, voy a beber agua porque ya me estoy secando. Bueno, una vez con la comparación entre los requisitos de competencias del puesto de trabajo y las competencias, pues ya estamos en disposición, las competencias de la persona, perdón, ya estamos en disposición de diseñar los itinerarios conforme hemos hecho cotidianamente, pero desde el enfoque de las competencias. Vale, bien, hasta ahí todo muy bien, muy teórico. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo entrevistamos por competencias? ¿Qué hacemos en concreto para sacar toda esa información a la hora de entrevistar a una persona? Bueno, a ver, antes de seguir con las herramientas, les voy a presentar 3 ejemplos, ¿vale? ¿Alguna duda? He ido demasiado rápido, quizás. ¿Qué hora es? Vale. Bueno, no vamos tan mal. ¿Alguna duda? ¿Quieren comentar algo? No, Carlos. No. Vale, pues bueno. No, bien. Seguimos entonces. No, bien. Vale, perfecto. Bueno, pues seguimos. Las 3 herramientas de las que les voy a hablar parten de la misma base, ¿vale? Las bases son las siguientes, las que les voy a contar ahora. Básicamente les voy a hablar de los test de juicio situacional, el famoso Assessment Center y las entrevistas por competencias, que entiendo que es la parte que quizá más les motiva. Bien, lo que podemos decir es que los distintos instrumentos de evaluación de competencias se basan en un principio y es la estabilidad de la conducta. Estabilidad y consistencia. Es decir, el mejor predictor de la conducta futura es la conducta presente y pasada, ¿no? O la respuesta a una conducta similar a la que tenemos. Si tú en el pasado has mostrado liderazgo, es más probable que muestres liderazgo en un puesto de trabajo.
Si tú tienes una historia personal de colaboración con otros, de cooperación, de trabajo en equipo, es más probable que en el futuro lo desarrolles, ¿vale? Ese es el marco general, la lógica que subyace a estas herramientas. Por un lado, los test de juicio situacional básicamente son test, son cuestionarios que lo que hacen es presentar situaciones laborales hipotéticas y mostrar una serie de soluciones posibles, ¿vale? Ante las distintas opciones, básicamente se puede hacer de distintas formas, ¿vale? Pero es un test de elección entre múltiples alternativas. Hay varias opciones. Una, que simplemente la persona elija la respuesta más eficiente hacia esa situación hipotética, u otra opción que es que elija la más eficiente y la más ineficiente de ellas. Vale, ¿de dónde sacamos la información para eso? Bueno, aquí el papel de los prospectores de empleo de cara a enterarse qué problemas tienen con los empleados, las empleadas, qué situaciones, podemos extraer bastante información de ahí, ¿no? Tenemos la opción, elección múltiple clásica, tenemos algunas que son emparejamiento forzado, pero la base básicamente es eso, un cuestionario de alternativa, de múltiples alternativas, seleccionar una, la más eficiente, o la más eficiente y la más ineficiente. Vale, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo y les voy a pedir que contesten por el chat, ¿vale? Simplemente para reírnos un poco y para no hablar tanto. Vale, estás trabajando y has venido observando que uno de tus nuevos compañeros parece tener mucho tiempo libre mientras que tú estás muy agobiada de trabajo. Ya has informado previamente a tu superior jerárquico, pero nada parece haber cambiado. Además, tu superior está mucho tiempo fuera de la oficina, por lo que parece improbable que observe la situación por él mismo. Vale, esa es la situación hipotética y estas son las opciones, ¿vale? Que cada una lea y ponga por el chat cuál es la respuesta que darían como la más eficiente. Bueno, de momento hay unanimidad. Vale. Bueno, fácil, ¿no? La D. Bien. Bueno, veo que hay unanimidad. Pero bueno, simplemente era para que entendiésemos la lógica de cómo se hacen los test de juicio situacional. Esto, por ejemplo, para ocupaciones poco complejas y demás, es relativamente fácil de elaborar, ¿no? Porque básicamente son situaciones muy básicas, no excesivamente complejas, no nos tenemos que comer mucho la cabeza y podríamos hacer algún cuestionario muy rápido, sobre todo, evidentemente, no para todas las ocupaciones con las que trabajamos, pero si tenemos alguna ocupación que destaca mucho y tenemos problemas a la hora de determinar quién podría tener unas mejores competencias para enviarnos una selección o demás, podríamos tener este tipo de instrumentos de cara a hacer una preselección, ¿no? Bueno, Assessment Center yo los llamo centros de... Bueno, no voy a decir cómo lo llamo, ¿vale? Pero Assessment Center, centro de evaluación, para mí es una colección de pruebas. Bueno, para mí no, en general es una colección de pruebas. Yo lo llamo colección de PIP. Estamos en un horario infantil. Es una técnica donde se utilizan varios métodos de evaluación de competencias. Pueden durar desde media jornada, una jornada e incluso 2 jornadas. Yo lo normal que he visto ha sido de un día entero evaluando y demás. Nunca he visto directamente ningún assessment center que dure más de una jornada. Pero es muy duro porque se basa básicamente en estar 8 horas siendo evaluado continuamente.
Yo, de hecho, pasé una en su momento que fue toda una mañana y no fue de las más largas que he visto y fue realmente agotador. Pues empezamos a las 8:30 de la mañana, terminamos a las 2:30 de la tarde y yo básicamente me quería morir, ¿vale? Porque es una situación de tensión continua y de evaluación continua. Normalmente se evalúan entre 6 y 8 candidatos que son evaluados tanto individualmente como grupalmente y normalmente al menos una de las pruebas es una simulación. Se hacen entrevistas, dinámicas de grupo, simulaciones, test de juicio situacional, se van mezclando un poco de todo y evidentemente en un día, aunque sea mucho tiempo, no te da tiempo a evaluar todo, entonces lo que haces es centrarte en las competencias más críticas del puesto. Vale, como les digo, más de una técnica de evaluación y al menos una de las técnicas debe ser una simulación. Siempre participan más de un evaluador para evitar el sesgo personal. La decisión de la contratación viene no solo por la puntuación de las pruebas, sino también por las observaciones que han ido recogiendo los evaluadores. Y cuando hablamos de simulaciones nos referimos a demostrar sus habilidades, no solamente hablar de ellas. Por ejemplo, en el Assessment Center que me tuve que enfrentar yo, fue precisamente para ser docente de una importante multinacional y una de las cosas que te hacían era, vale, prepárate una presentación de 15 minutos, en real, no hables de lo bueno que eres, no. Prepárate una presentación de 15 minutos. Bueno, de 15 no, creo que fue de 5 minutos. Y te estaban evaluando todo el rato. Otra de las cosas fue dinámica de grupo con compañeros, una entrevista individual. Fue bastante intenso. Bueno, evidentemente los aspectos evaluados están relacionados con el puesto de trabajo. Bastante perogrullo eso. Y eso sí, la evaluación se hace al finalizar todas y cada una de las pruebas, ¿vale? La decisión se toma al final y la evaluación global se hace al final, no en medio. Bien, eso en cuanto al famoso Assessment Center. En cuanto a las entrevistas por competencias, a ver, evidentemente la entrevista es un elemento crucial, la parte central de cualquier proceso de selección. Y bueno, sabemos que la entrevista de selección clásica se basa en preguntas sobre datos biográficos, experiencias, metas, intereses y aspectos autoevaluativos, ¿no? La famosa pregunta de dígame cuáles son sus puntos fuertes y débiles que le aterran a las personas con las que trabajamos, le aterran sobre todo y tienen unas dificultades terribles a la hora de decir sus puntos débiles, ¿no? Que es una de las cosas que yo normalmente les machaco bastante, que los puntos débiles hay que medir muy bien qué es lo que se dice. Las entrevistas por competencias no se basan tanto en valoraciones y que me hables de ti, de cómo eres y de cómo piensas, aunque también hay algo de eso, pero se focalizan en comportamientos concretos que ha realizado la persona y las situaciones en las que se han desarrollado. Un ejemplo de pregunta de entrevista por competencia. Dime un ejemplo de una sugerencia o idea nueva que le haya propuesto a un jefe en los últimos 6 meses. 6 meses, 1 año, 2 años. Normalmente cuando se hacen estas preguntas autobiográficas, dime la última vez que has hecho esto o dime una ocasión en la que has logrado tal, normalmente se suele hacer referencia al último año, los últimos 2 años como mucho, ¿no? Otra cosa es que estemos hablando de temas tan específicos que digamos, mira, cuéntame tu mayor logro en el trabajo y cómo lo conseguiste, ¿no? Pero normalmente solemos enfocarlo a eso, a 1 o 2 años. Vale, con respecto a la entrevista por competencias no hay un único tipo de entrevistas, ¿vale? La entrevista por competencias es un marco genérico que parten de un enfoque similar. Pero vamos a hablar de 2 tipos fundamentales, aunque hay variaciones sobre esto. Una es la entrevista de incidentes críticos y otra, las entrevistas de desempeño, que en este caso concreto voy a hablar de una que es la que he usado en alguna ocasión, que se llama entrevista conductual estructural. Vamos a ver los 2 tipos, ¿vale? La entrevista por incidentes críticos, bueno, lo que se hace es detallar situaciones realistas que se consideran críticas en el puesto de trabajo que se opta.
Cuando hablo de críticas, ¿a qué me refiero? A situaciones cuyo resultado ha sido muy bueno o muy desastroso, ¿vale? En la entrevista de incidentes críticos, por eso se llama así, nos saltamos las situaciones habituales que cualquier persona puede resolver con un mínimo de entrenamiento y de sentido común, sino que nos vamos a los extremos, las situaciones realmente estresantes o las situaciones donde se obtuvo una ganancia o un resultado óptimo. ¿Vale? ¿De quién obtenemos esta información? Evidentemente se obtiene esta información de la gente que lleva tiempo en el puesto y que tiene un gran desempeño. Y cuáles son las situaciones más críticas de tu puesto de trabajo. Y se le explica, ¿no? Las situaciones que salen muy bien, las situaciones que salen muy, muy mal. A partir de esta situación, bueno, es hipotética, pero es realista porque son de las situaciones que se dan de verdad en ese puesto de trabajo. Pues bueno, a partir de esa situación se pide a la persona que la resuelva, cómo la resolvería, cómo la tocaría, y se valora la respuesta en función de una matriz de puntuación. Vale, eso ahí ya cada empresa o incluso para cada puesto, la matriz hay que diseñarla a posta, qué elementos vas a puntuar y qué importancia vas a dar a cada indicador. Vale, como ven, realmente la entrevista por incidentes críticos se parece mucho a los test de juicio situacional, lo que pasa es que esto es más abierto y se pide a la persona que vaya razonando sobre la marcha no simplemente una respuesta, sino que elabore una respuesta más elaborada, más compleja. Vale, este tipo de entrevista está bastante bien, sobre todo para los perfiles más juniors, ¿no? Porque los perfiles más junior, a lo mejor le preguntas a alguien que acaba de salir de la carrera, cuéntame la última vez que lideraste un equipo. Bueno, y a lo mejor sí, por aficiones y demás ha tenido la posibilidad de desarrollarlo, pero le puede costar en ocasiones que no haya tenido esa posibilidad, ¿no? En cambio, la otra entrevista que vamos a presentar, la entrevista conductual estructurada, sí que parte de la lógica de que la persona que se presenta, que tenemos ante nosotros, pues sí que ha desarrollado previamente competencias similares, ¿vale? La entrevista conductual estructurada, a diferencia que la entrevista por incidentes críticos, lo que hacemos es una serie de preguntas abiertas y cerradas para que el candidato describa qué hizo, dijo, pensó y sintió durante una experiencia concreta. Es decir, es memoria autobiográfica. No dime qué harías, sino dime qué has hecho. ¿Se acuerdan que antes decíamos que el mejor predictor de la conducta futura era la conducta pasada? Pues nos basamos en esto. Normalmente las preguntas se construyen mediante la técnica de incidentes críticos. Es decir, lo que les comentaba antes. Las preguntas se constituyen igual. Cuéntame una situaciones que suelen generar resultados muy positivos o muy negativos. ¿Vale? Porque si le preguntas a un camarero, oye, ¿cómo servirías tú una mesa? Pues difícilmente podrás discriminar del competente o no competente. Pero si le preguntas, oye, estás en una situación, hay un cliente que se está quejando, te está levantando la voz, reclama y tal, ¿cómo actuarías? Ahí sí puedes discriminar las competencias de atención al cliente, de asertividad, de habilidades sociales que tiene esa persona. Si te centras en las situaciones habituales es muy difícil discriminar, ¿vale? Bueno, y entre estas situaciones, cuéntame la última vez que tuviste un conflicto con un superior y cómo lo resolviste. Puede ser un ejemplo. Pues se valoran con una escala de valoración, básicamente como hemos dicho anteriormente, se construye una matriz personalizada viendo qué vamos a puntuar en cada caso y con qué rango de puntuaciones lo vamos a valorar, ¿vale? Evidentemente esto siempre lo ideal es contar con especialistas en el puesto que nos ayuden a discriminar cuáles son los mejores y los peores comportamientos. Bien, cada situación que planteamos hay una serie de preguntas de apoyo, que se llaman preguntas de apoyo, que nos pueden ayudar. Cuanto más concreta sea la situación, cuanto más concreto pidamos la respuesta a la persona, mucho mejor.
en este caso hay una técnica que se llama técnica STAR, que nos permite profundizar en las preguntas, ¿no? Oye, cuéntame esta situación del camarero, ¿vale? Pues bueno, vamos a ver qué situación fue, qué tarea tenías, qué acción hiciste y qué resultado tuviste. Si ven, es un acrónimo, STAR, de situación, tarea, acción, resultado. Situación, qué pasó, dónde pasó, cómo pasó, cuándo, con quién. La tarea, cuál era tu papel, qué debías hacer, para qué debías hacerlo, qué se esperaba de ti. ¿Qué acción? Pues qué hiciste, cómo lo hiciste, qué pasó, por qué pasó eso y el resultado. ¿Cuál fue el efecto de lo que tú hiciste? ¿Qué indicadores mediste o qué indicadores viste de que eso se resolvió? ¿Cómo supiste el resultado? ¿Qué pasó después? Todas estas preguntas ayudan a la hora de concretar. Cuanto más concretos seamos, mucho mejor. Porque además en las entrevistas, cuando haces entrevistas de selección, una persona es imaginar, pensar en lo que haría una situación hipotética es fácil. Y es fácil engañarnos. Ahora, cuando le hacemos a la persona revivir una situación y dar detalles, como el qué pasó, quién estaba contigo, cómo hiciste, dónde fuiste, lo que son detalles muy de percepción inmediata, hay captas inmediatamente quién ha vivido la situación de verdad y qué era así realmente y que eso está inventando. Cuanto más especifique, más fácil es pillar quién está simulando y quién está haciendo una buena autopresentación y quién de verdad lo ha resuelto así, ¿vale? Bien, y nada, básicamente lo que es la entrevista, pues se analiza el puesto de trabajo, se elaboran las preguntas, se construye esa famosa escala de valoración y definimos, bueno, quién va a entrevistar, cuál es la duración de la entrevista y demás. Una cosa importante antes de que se me olvide, en este tipo de entrevistas, las entrevistas por competencia, todos los candidatas deben pasar por todas las preguntas. A lo mejor las preguntas no son exactamente las mismas, pero miden las mismas competencias. Si a un candidato o una candidata le hacemos 5 preguntas sobre una serie de competencias, a otro candidato o otra candidata tenemos que hacerle 5 preguntas que pueden variar un poco, pero están midiendo esas mismas competencias. En la última selección que hice, basándome en competencias, ¿vale? Planteábamos tres grupos de preguntas en función de competencias similares. No a todos los candidatos les preguntábamos exactamente la misma pregunta, pero a todas les preguntábamos una de cada bloque, con lo cual siempre las puntuaciones son comparables. Si a uno le preguntamos 3 y a otro le preguntamos 7 sobre 7 competencias, esas puntuaciones fiables no van a ser, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con respecto a esto, ¿alguna duda?